En el corregimiento de La Parada en Villa del Rosario se concentra el drama de los venezolanos atrapados que vienen desde otros países. Ninguno sabía que este viernes la frontera amanecería cerrada por disposición de las autoridades venezolanas. Llegamos acá y conseguimos la frontera cerrada. O sea, no nos imaginamos, pensábamos que la cerraban en la tarde. Por eso vinimos temprano, porque pensábamos que pasábamos temprano. Hoy trancan a las 12 de la noche, pero la sorpresa es que conseguimos está trancado. Pese a esto, se habilitó un corredor humanitario por donde cruzan únicamente quienes tienen citas médicas en Cúcuta. Vengo de acompañante como el día de hoy a hacerse un eco de vías urinarias. El comercio local es el más impactado, sobre todo el transporte público y el transporte de alimentos. La economía en Cúcuta se mueve gracias al venezolano. ¿Y cómo nos hemos afectado nosotros? Fíjese cómo estamos, brazos cruzados, porque hoy no está entrando. Las pérdidas económicas son millonarias cada vez que se cierra la frontera. Cúcuta se ve con una baja presencia de compradores, pero para enfrentar esta situación, el comercio hoy y mañana extenderá su horario de cierre. Cúcuta tiene una población pendular de alrededor de 60.000 personas que pasan todos los días, vienen y van a comprar productos acá o a comprar productos en Venezuela. El comercio binacional es permanente. Este cierre de frontera afecta directamente el comercio y por eso nosotros estamos fortaleciendo con Cúcuta Despierta. En la frontera algunos contemplan pasar por las trochas, sin embargo el caudal del río Táchira creció y ahora es un riesgo para ellos. Un momento de absoluta incertidumbre como comunidad internacional, que somos alrededor del 30% de la universidad. Un preocupante panorama es al que se enfrenta la comunidad internacional en la Universidad de Harvard. Esto debido a la advertencia del gobierno de Donald Trump de prohibir la matrícula de estudiantes extranjeros en esta casa de estudios por presuntas actividades violentas y antisemitas en el campus. De esta naturaleza en donde nos encontramos con un escenario absolutamente internacional, no podemos mantenernos al margen, ¿no? Yo pude observar, las que yo pude presenciar fueron absolutamente pacíficas, fueron estudiantes posicionándose en el campus, con carteles, marchando durante el día. Isabel Jurado, alumna de posgrado y presidenta de la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard, destacó el pronunciamiento de la universidad, que muestra el compromiso que tienen con ellos. Realmente el mensaje, lo que dijo en una línea fue: Harvard no sería lo que es sin sus estudiantes internacionales, y aquí estamos para ustedes y aquí vamos a seguir dando la batalla por nuestra independencia y por nuestra autonomía. También resaltó la permanente comunicación con el Consulado de Perú en Boston, el cual a través de Cancillería anunció la habilitación de un número de contacto. A pesar de la incertidumbre, la comunidad peruana espera que esta medida no se concrete. Un mensaje personal para todas esas familias, para todos los estudiantes internacionales en este momento, es que tengamos fe en que Estados Unidos es una democracia y sigue manteniendo una institucionalidad. Creo que este país sigue teniendo instituciones sólidas, autónomas, independientes, que van a hacer prevalecer el derecho a Harvard de mantenerse autónomo. La medida del gobierno de Donald Trump quedó suspendida con la orden de restricción temporal dispuesta por una jueza de Massachusetts, tras la demanda presentada por la Universidad de Harvard. La audiencia judicial preliminar del 29 de mayo definirá el futuro de la prestigiosa universidad, que cuenta con estudiantes de más de 100 países. England's celebration and revelry were abruptly and shockingly interrupted Monday evening when a car plowed into a parade celebrating Liverpool FC's latest Premier League soccer championship. Police described it as an isolated incident, saying they were not treating it as terrorism and urging against speculation about the circumstances surrounding the collision. A 53-year-old white British man believed to be the driver was arrested at the scene. Police said they were not looking for any other suspects. Dozens of people were injured, including several children. Officials said more than 24 people were hospitalized, with at least 2 of them having sustained serious injuries. Crews had to free several people from underneath the vehicle, with 20 more treated at the scene for minor injuries. UK Prime Minister Keir Starmer called the incident, quote, appalling, thanking police and emergency services for their swift response. After the incident, Liverpool FC said it was in direct contact with police and would continue to offer its full support to emergency services and local authorities.